Se lo anunciábamos, el presidente José Antonio Kast estuvo en Tocopilla durante esta jornada, una de las comunas más afectadas por las remociones de masa, por los aluviones. Nuestro compañero Lucas Aguayo está en terreno y tiene más detalles tras el paso de estos aluviones y la activación de las quebradas. Te escuchamos en este momento duro también para toda la zona norte de nuestro país, Lucas. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto de saludarte. Sí, a esta hora todavía continúan los trabajos de los vecinos para poder remover el barro que cayó durante el día de ayer con estos aluviones a eso de la 1 de la tarde. Ustedes pueden ver en imágenes en vivo a esta hora cómo los vecinos están trabajando sí, arduamente justamente para que este barro no se seque y se transforme ya en una especie de ladrillo, porque ahí va a ser muy difícil de removerlo. Entonces, es por ello que están trabajando incansablemente, estuvieron todo el día. Recordemos que en algunos de nuestros sectores también entró a las casas, dejándola con una destrucción parcial o total. Según comentaba justamente la alcaldesa, esta comuna, cerca del 60% de las viviendas se vieron afectadas producto de estos aluviones que, recordemos, fueron en 6 quebradas las que se activaron, y es por ello entonces que se vio tan afectada esta comuna. Durante el día de hoy también estuvo el presidente José Antonio Kast recorriendo la zona, conversó también con la alcaldesa, y si te parece vamos a pasar a escuchar lo que le dijo a los vecinos tras dar algunas vueltas justamente y conociendo el terreno tras esta situación. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente José Antonio Kast. Covadonga es una situación bastante crítica, que tiene una deuda de arrastre, como lo han señalado distintas autoridades, de varios años. Estamos viendo que sea ya la subsecretaria o el ministro puede hacer un estudio de cómo están las bases de los edificios producto de la gran cantidad de agua. Ha sido una afectación importante. Ya tuve conocimiento del tema cuando vine en el tema hace un mes de la planta de energía eléctrica, y queremos abordarlo con prontitud, pero también con responsabilidad y sin generar falsas expectativas. Parte entonces de lo que señalaba el presidente José Antonio Kast. No fue la única autoridad en llegar, también estuvo el jefe de la Defensa Nacional y el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Entre ellos también comentaron un poco la situación que se vive actualmente en Tocopilla y también en la región de Antofagasta. Pasemos a escuchar lo que señalaban ambas autoridades. Hay un estado de excepción constitucional desde ayer, está el jefe de la Defensa Nacional y por lo tanto hay apoyo de carabineros, tenemos el apoyo de personal municipal, de maquinaria de vialidad y por supuesto también hay muchos vecinos que están colaborando. Pero en todas las regiones en todos los sectores de Tocopilla uno puede apreciar que hay maquinaria funcionando y las Fuerzas Armadas hoy día llegaron a Tocopilla para instalar su cuartel general y a partir de ahí desplegar toda la ayuda necesaria, porque recordemos que esta ciudad está en estado de excepción constitucional y por lo tanto va a ser instalado acá el cuartel general del jefe de la Defensa Nacional. Lo primero que hice es reunirme lógicamente con la alcaldesa y con la delegada presidencial para saber cuáles eran las necesidades de la gente, junto con Senapred acá local también, para también conocer la afectación que tuvo la gente, y de eso hemos estado partiendo ya trabajando en mandar cuadrillas de personal nuestro junto con carabineros que han venido a los sectores para apoyar la remoción de todo lo que es el barro, piedra, etcétera. No nos vamos a quedar solamente en esto, sino que también en el tema de la limpieza después de las calles, y aparte de que se seque, se vuelve muy duro para sacar el polvo y la material de suspensión. Es otro problema que se presenta después, sobre todo para la gente que vive aquí mismo. Claro, entonces parte de lo que señalaban ambas autoridades, ustedes pueden ver a esta hora cómo entonces continúan los trabajos de remoción de barro. Acá habían varias críticas también por parte de los vecinos a lo que fueron las alertas SAE. ¿Por qué? Porque se activaron después o cuando ya estaban viendo este lodo correr durante el día de ayer, y señalaban que tampoco sabían dónde podían ir. Esto es una crítica constante que se ha repetido en diversas emergencias. Recordemos, por ejemplo, el incendio en Viña del Mar el 2024, ahora último también hace 3 semanas atrás con las lluvias en el norte chico de nuestro país, y es parte entonces de la crítica que se ha ido siguiendo por parte entonces de estos vecinos en esta zona, porque no sabían dónde evacuar. Muchos de ellos incluso nos señalaban que prefirieron quedarse en su casa, en su segundo piso, porque encontraban que era mucho más seguro quedarse ahí que salir a la calle y poder ser arrastrado por
estos aluviones que estaban cayendo durante la tarde de ayer. En ese sentido, también comentarte, y seguro que había comentado también el jefe de la Defensa Nacional, durante el día de hoy llegaron por efectivos militares a también trabajar con los vecinos. Nos pudimos ver en el sector de las Tres Marías, al lado de la cárcel de Tocopilla. Ahí estuvieron trabajando durante toda la tarde y también se espera que van a seguir durante la noche. Y ya el día de mañana van a retomar a eso, según se nos había comentado, 6, 7 de la mañana con las labores de remoción de este barro. Así que es parte de lo que está ocurriendo. Ustedes pueden ver que están todos los vecinos, cuando ya está llegando la noche todavía acá, trabajando para remover este barro, para lo que te había comentado anteriormente, que no se seque y que sea mucho más fácil entonces eh, sacar esto, porque si seca va a ser muy difícil poder sacarlo, como ustedes pueden ver, con palas, con tablas inclusive, sino que va a tener que trabajar maquinaria pesada. Hablamos también más temprano con la alcaldesa de esta comuna en conversación con CNN Tarde, señalaba la alcaldesa que muchas veces se sienten solos. Acá esta comuna decía inclusive que los medios de comunicación llegan solamente cuando están estas tragedias, que han pedido muchas veces ayuda en diversas circunstancias, pero solamente se llega para los aluviones o los terremotos. Es parte de lo que comentaba la alcaldesa, y si te parece vamos a pasar a escuchar lo que decía la autoridad comunal. Aquí no hay casas que soporten la lluvia. Puede ser un ingeniero, puede ser un obrero. Aquí todas las casas sufrieron anegamiento. Daños parciales más que pérdida total, daños parciales graves, puede ser el 60%, se está manejando desde el Senapred, que son los que están sacando los levantamientos preliminares. Nosotros aquí en el municipio estamos trabajando desde la semana pasada con la entrega de nylon, que pensamos que podría ser suficiente, pero lamentablemente esto superó todas nuestras expectativas. El Estado lamentablemente ha sido indolente respecto a las condiciones geográficas de las comunas en el norte. La geografía habla. Y me llama profundamente la atención que a veces escucho los políticos, yo soy independiente, escucho los políticos del nivel central, la Cámara de Diputados, los senadores, hablando de la inmortalidad del cangrejo y no preocupándose y ocupándose de las necesidades de las comunas que representan inclusive. Mónica, bueno, parte entonces de lo que estaba señalando la alcaldesa. Te voy a mostrar igual imagen en vivo hasta ahora para que ustedes puedan ver las pérdidas que han sufrido los vecinos. Ahí ellos han tenido que ir sacando lamentablemente sus pertenencias, todo lo que perdieron durante este aluvión, durante este día de hoy. Hemos visto incluso plasmas de 40, 50 pulgadas que se perdieron completamente por la pasada de este barrial. También vimos, por ejemplo, el día de ayer, que en otra de las calles, en la calle O'Higgins, cayeron muchos autos. Se vieron en las imágenes que fueron compartidas por redes sociales, así que es parte de las pérdidas que también han ido sufriendo los vecinos en este sector. Es parte también de lo que vamos a seguir reporteando durante estos días y, por supuesto, conectándonos cuando sea necesario, Mónica. Una verdadera tragedia lo que ocurre. Solo destacar el despliegue que están realizando todos los funcionarios públicos del Estado central, de las autoridades locales también, y los voluntarios. Impresionante también la solidaridad entre los vecinos y de otras comunas también. En general las tragedias en nuestro país muestran lo peor, pero también y sobre todo eso queremos destacar lo mejor de los chilenos. Muchísimas gracias por toda la información. Tú nos avisas, no vamos a decir interrumpe, porque no es una interrupción, es parte central de nuestra labor dar a conocer y poner las pantallas de CNN Chile al servicio. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. El presidente José Antonio Kast visitó esta tarde Tocopilla, justamente, como lo veíamos, una de las zonas más afectadas a causa de las remociones en masa registradas ayer. La alcaldesa de la comuna dijo que un 60% de las viviendas presenta algún tipo de daño debido a los aluviones. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo y que registran la urgencia y catástrofe de lo que está ocurriendo en Tocopilla. Tal cual como el país lo sabe, se produjo la mayor afectación. También es importante señalar que habían obras que permitieron controlar el descenso de agua. Sin esas piscinas habría habido una afectación mucho mayor. Los números cifran en 580 los damnificados y en 1.166 los albergados. Por eso la visita del presidente de la República a Tocopilla fue de vital importancia. El tema de la conectividad, que es fundamental. Ya a esta hora una de las rutas ya está habilitada, las otras rutas están en un proceso muy fuerte con
la maquinaria de vialidad, dependiente del MOP, y también con la colaboración activa público-privada de empresas mineras que han planteado la colaboración. Así es, el presidente está en la zona y también ha contado con el apoyo del futbolista Alexis Sánchez, oriundo de Tocopilla. De hecho, a través de sus redes sociales no solamente manifestó su apoyo, sino que ha subido constantemente imágenes y noticias sobre lo que está ocurriendo en la zona donde él nació. Vamos a tener que generar un plan de habilitación de viviendas. Ya se están restaurando los accesos a la comuna de Tocopilla. Hay obras del MOP que están a través de los equipos de vialidad destrabando todos los problemas que teníamos en ruta y vamos a llegar a Tocopilla a limpiar todo lo que ha significado este aluvión, habilitar viviendas y estar con la ciudadanía de Tocopilla. Vamos a hacer ese plan considerando todo lo que nos permita actuar en conjunto. Yo creo que hay espacios de acuerdo, hay espacios de trabajo conjunto. Hay que votar todo y bueno, porque a uno le cuesta sacrificar todas esas cosas. Gracias a Dios sé que ninguno de mis familiares se ha lesionado porque mi hijo se vino a protegerse de la lluvia que su casa se le derrumbó todo su techo y al final se encontró con todo esto. Así que ojalá lleguen a ayudar porque la casa está imposible. Yo creo que es una de las más afectadas en este sector. Es difícil tener un jardín. Yo tenía un jardín hermoso, toda la gente venía a sacarse fotos y ahora que yo me agarro, digo que ahora hay un poco menos porque yo gente sacando de la casa para que pudiéramos salir de la casa porque estábamos atrapados. Es que la preocupación es máxima del norte grande, sobre todo entonces un tema climático que de ahora debería minorar. Pero, ojo, no se descartan lluvias para la próxima semana. Bueno, ahora ya están en condiciones más estables, con temperaturas que suelen ser las de esta época, con aproximadamente máximas de 19 a 20 grados en Tocopilla, si hablamos así, y con estas nubes que suelen asociarse, ¿no?, a lo que suele ocurrir en sectores del litoral, con la vaguada costera, ¿no?, en las mañanas y un poco menos nublado por la tarde. Así que condiciones mucho más estables van a tener durante la semana. El norte grande, situaciones que causan angustia y sobre todo preocupación cuando estamos hablando de Tocopilla. El expresidente Gabriel Boric criticó la reforma de seguridad impulsada por La Moneda, asegurando que el mandatario José Antonio Kast busca instalar un estado de sitio de 240 días. Mientras tanto, líderes oficialistas intentan ordenar sus filas ante los reparos en torno al contenido del proyecto. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Tener una postura firme, el expresidente Gabriel Boric salió a cuestionar la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Que haya una posición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto de esta reforma constitucional que quieren instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del presidente de la República, con una limitación de libertades que no se había visto, inédita en la democracia chilena. Un nuevo estado de excepción que contempla que el presidente pueda decretarlo frente a amenazas graves del crimen organizado o el terrorismo, con restricciones a libertades ciudadanas y facultades como la interceptación de las comunicaciones. Hago un llamado a no ser un comentarista amnésico y externo. Amnésico porque se le olvida que él estuvo por el apruebo. Entonces, si estamos hablando de limitar las libertades o de refundar el país, en eso el presidente Boric podría dar cátedra a nivel mundial. Uno puede tener reparos con respecto a la reforma constitucional, pero de ahí a querer instalar la idea de que esto atenta contra la democracia, de querer instalar la idea de que esto sería antiliberal, me parece que es un exceso. Pero la reforma ya abrió un flanco en las propias filas oficialistas y pese a que algunos diputados se muestran conformes, senadores del sector apuntan a la falta de diálogo de La Moneda con sus propios parlamentarios. Además, advierten riesgos que podría provocar la reforma. Teniendo hoy día 4 estados de emergencia, le otorga al presidente de la República una cantidad de atribuciones que la verdad que yo creo que lindan con algo que a mí me parece tremendamente peligroso en un Estado de Derecho. Y no me gusta nada, Matilde, es la que tiene que ver directamente con que el Senado determine una sanción penal por el solo hecho de pertenecer a una organización criminal. A mí me parece que esa herramienta tiene que existir. Principalmente por la cantidad de bandas de crimen organizado que hoy tenemos y la pertenencia tiene que ser sancionada, pero eso no puede radicarse en un organismo político. Los libertarios también manifestaron sus reparos. La senadora Vanessa Kaiser cuestionó la iniciativa y sostuvo que tal como está planteada, no la aprobará.
A las críticas se sumó el timonel de la colectividad. ¿Por qué somos críticos? No porque no queramos utilizarlo. De hecho, hemos planteado que estamos dispuestos a utilizarlo con toda la fuerza del Estado. Es decir, a sangre y fuego, pero no para siempre. Tiene que ser dentro de un periodo acotado. ¿Por qué? Porque lo que se viola o lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. En la oposición, el llamado es avanzar con los proyectos que ya están en tramitación y agregan que no es necesario elevar a rango constitucional la seguridad. Los colegas del oficialismo están haciendo una resonancia disciplinada, pero hay mucha gente que cree que esto no solamente es una locura, como dijo un colega, sino que además es una aberración jurídica. El gobierno va a tener que reflexionar en estas horas, porque si no retira, tendría que hacer enmiendas muy profundas, porque los niveles de convulsión que ha traído esto en todos los sectores, partiendo por el oficialismo, es muy grave. Un proyecto que busca convertirse en una de las principales herramientas del Ejecutivo contra el crimen organizado, pero que enfrenta una paradoja, un respaldo a la seguridad pública en el oficialismo, pero no a la reforma tal y como está. Expertos y constitucionalistas y exministros también de Justicia cuestionaron la reforma de seguridad presentada por el gobierno, especialmente por la duración del nuevo estado de excepción, las facultades que entrega el presidente y las restricciones que contempla para condenados por crimen organizado o terrorismo. ¿Cómo evalúan el alcance de esta iniciativa? Nos lo cuenta en su nota Colomba Eichholz. La ofensiva del gobierno en temas de seguridad llegó esta vez a la Constitución. La reforma presentada por el presidente José Antonio Kast propone una serie de modificaciones que incluyen un nuevo estado de excepción y cambios para condenados por terrorismo o crimen organizado, medidas que entre constitucionalistas y exautoridades abrieron fuertes reparos. Si yo creo que esta propuesta bolchevique, que podría ser perfectamente razonable en la vieja Unión Soviética, me parece seguro para mí, sea usado por mis enemigos, estaría disponible para aceptarlo. Pero yo creo que esta es una propuesta en manos de mis adversarios extraordinariamente peligrosa. Este es un proyecto que no va en el sentido de fortalecer nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Todo lo contrario, es un proyecto que en términos generales le otorga facultades al presidente de la República, sin controles. Uno de los principales focos está en el nuevo estado de excepción de seguridad pública. El presidente podría decretarlo hasta por 120 días y extenderlo por otros 120 sin requerir la autorización del Congreso. Durante su vigencia se podrían suspender las libertades de desplazamiento y reunión y dejar zonas bajo el mando inmediato de un oficial general designado por el mandatario. 240 días son claramente un plazo en que uno puede desmontar una democracia si funciona sin garantía durante un tiempo tan extenso. La verdad es que eso no tiene parangón en la historia de Chile. Hay países que han logrado derrotar al crimen organizado. Estoy pensando en Italia, a la mafia italiana, sin tener estados de excepción. Los otros países que sí lo tienen, países europeos, en general tienen muy acotado lo que se puede y no se puede hacer, y casi siempre con aprobación del Parlamento. La reforma suma otra atribución presidencial: declarar a una agrupación como organización terrorista o de crimen organizado previo informe del Ministerio Público o del COSENA y con la aprobación del Senado. Una fórmula que Javier Couso compara con Estados Unidos, donde el secretario de Estado puede apuntar a organizaciones extranjeras. Normalmente se ha entendido que calificar qué entidad va a contar como una asociación terrorista o una asociación criminal se entrega a jueces, a políticos y no a un ente eminentemente político. Puede que esté esto muy inspirado en los Estados Unidos, pero ya hemos visto que Trump ha calificado de asociaciones terroristas, digamos, cuestiones que no son terroristas. A mí me preocupa esa facultad de nuevo, porque de alguna manera estamos calificando la finalidad que persigue esa asociación y yo diría que ahí probablemente el óptimo sería hacer intervenir a un tribunal de justicia. La reforma también cambia las reglas para los condenados por determinados delitos. Gendarmería podría establecer regímenes diferenciados con restricciones de comunicaciones, visitas y traslados, y una ley posterior podría limitar durante la condena y por 15 años más el acceso a beneficios estatales. El argumento para esto es que si usted le pregunta a un chileno común y corriente si quiere que con sus impuestos se financien los beneficios sociales a personas
personas que le hicieron tanto daño al país, ¿qué va a decir la población? Indudablemente va a decir que sí, que se los restrinjan, pero creo que la obligación que tienen los tomadores de decisiones es señalarle a la población que no todos los fines justifican cualquier medio. La propuesta abre así una discusión que va más allá de cómo endurecer la respuesta frente al crimen organizado. El debate estará también en los contrapesos de esas nuevas facultades, cuánto pueden extenderse y hasta dónde una condena puede seguir produciendo efectos una vez cumplida la pena. Un equilibrio entre seguridad y garantías que ahora deberá resolver el Congreso. Un momento para conversar de este tema, para analizar esta reforma constitucional de seguridad presentada por el gobierno. Y ahí está en pantalla Benjamín Moreno, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano desde el aeropuerto. Así que usted nos avisa cualquier cosa, diputado, no queremos que pierda el vuelo. Estoy desde la casa. Así que no desde la casa. Ya, entonces igual no queremos que pierda el vuelo, así que nos avisa cualquier cosa, pero muchas gracias. A ver, primero quisiera preguntarle, en términos generales, ¿cuál es su evaluación respecto a esta reforma? ¿La suscribe completamente? A ver, yo todavía no he tenido la oportunidad de terminar de analizarla en detalle, de leerla completamente, pero yo creo que es una reforma absolutamente necesaria. ¿Por qué? Yo quiero hacer un pequeño detención o una ayuda a memoria. Hace algún tiempo atrás había un diputado que después fue candidato presidencial que decía, mira, la inmigración está desbordada, tenemos que hacer una zanja en el norte del país. Y muchos decían, no, qué loco, qué poco humano, esto es absolutamente fuera de cualquier cosa que hayamos visto. Y él decía, con justa razón, esto se está desbordando, tenemos que tomar medidas extremas para casos que son extremos. Hoy día estamos frente a una realidad que es muy compleja. Y yo la equiparo un poco cuando, si mal no recuerdo, en la época, en los años 60 aproximadamente, cuando el terrorismo estaba asolando a diferentes naciones, se discutía el ingresar al terrorismo a las cartas fundamentales porque era una nueva adecuación del crimen organizado. Hoy día tenemos, una nueva adecuación del delito. Se entiende el punto, sí. No se preocupe, se entiende el punto. Que ponían en riesgo la seguridad de las personas. Hoy día tenemos crimen organizado que es transnacional, que son verdaderos estados paralelos, y que no basta simplemente, Mónica, con que nosotros hagamos lo mismo que se venía haciendo de una mejor manera. Diputado, acá nosotros, sí. Entiendo ese diagnóstico general y yo creo, no sé, en general yo creo que nadie duda de que no basta con hacer lo mismo. Yo creo que en eso usted tiene un punto y que la situación es grave. También me parece que no es muy discutible, digamos, alguien podrá discutirlo, pero me parece que usted ahí tiene un punto. Pero luego le pregunto, primero en términos de definiciones, ¿usted suscribe desde la A hasta la Z la reforma o hay algún punto con el que no estuviera de acuerdo? ¿Porque es mucho o porque es poco? Así en términos generales. En términos generales, ¿sí? Yo la suscribo. Después podemos entrar en el debate si es que alguna de las leyes que se habilitan, que son de quórum calificado, hasta dónde tienen que llegar. ¿Ya? En términos generales la suscribo. Perfecto. Eso no significa que yo diga, mira, acá no se puede conversar nada, porque creo que el Ejecutivo cumple su rol de enviar esto y el Congreso tiene que desarrollar su labor también. Lógico. Ahí, por supuesto que para normas de quórum necesitamos tener la mayoría y que estemos de acuerdo el número suficiente de personas para que esto se apruebe. Ahora, dicho eso, ¿sí? Creo que es importante, al tiro, Mónica, creo que es importante dar el salto que se requiere para poder tener, por ejemplo, regímenes carcelarios diferenciados y que el día de mañana, como está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con el Rana, que el asesino de Carabinero, que Gendarmería, por motivos de seguridad y de control de la población penal, lo cambia de un recinto con un recurso de protección o amparo, resulta que vuelve porque al angelito se le estarían vulnerando ciertos derechos fundamentales. Y yo creo que acá tenemos que poner las capacidades de Gendarmería y de las policías por sobre algunos de esos derechos fundamentales de las personas que deciden ir a acribillar un carabinero o que están en bandas de crimen organizado o terrorismo. Ese es un punto interesante en lo que quería preguntarle. ¿Por qué necesitan poner en la Constitución aquello del régimen carcelario más estricto, si ya lograron hacerlo en el plan Cancerbero? Usted me señala, hay un caso de un preso en que se revierte la decisión de Gendarmería vía un recurso de amparo. Yo le pregunto, recurso de amparo o protección. Por eso, yo le pregunto, ¿no es propio de una democracia, más allá que usted esté en desacuerdo con la decisión del juez, el que un juez
pueda revisar esta medida. ¿Quisieran ustedes que no tuvieran la facultad los jueces de revisar las medidas o las decisiones, por ejemplo, de Gendarmería? Una cosa es revisar las medidas, pero otra cosa es cuando nosotros, en justificación precisamente de defensa de la democracia, acá hay que ser súper claro, esta no es una discusión como la quiere plantear la izquierda, de decir, no, esto es en contra de las libertades. Acá lo que han perdido las libertades son los chilenos. Y si hay una democracia, la democracia tiene que cumplir un rol básico, primordial y fundamental, que es mantener el Estado de Derecho. Por eso yo le pregunto, ¿el Estado de Derecho incluye que los jueces pueden y deben revisar las decisiones que toma cualquier órgano? Entonces yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que no pudieran revisarlas? No, una cosa es revisar y otra cosa es que en casos justificados de crimen organizado y terrorismo, Gendarmería tenga las atribuciones y no puedan ser intervenidas por jueces que dicen, mire, este pobre angelito, la familia va a quedar más lejos de ir a verlo. Bueno, ese pobre angelito era una persona que pueda estar condenado porque tenía un barrio tomado por 20 años, porque mató a 15, 20 personas, porque asesinó a un carabinero. Entonces, si es que nosotros le vamos a entregar la facultad a los carabineros para que impongan el orden público y tenemos un problema con seguridad pública y orden público, está más que justificado que en ese régimen carcelario especial estamos hablando de personas que están condenadas por crimen organizado y por terrorismo. Gendarmería que en ese caso, entonces, por eso, para entenderlo bien, yo no quiero ponerle palabras que usted no esté diciendo, pero su perspectiva es que en esos casos no debiera poder ser revisado por un juez. En esos casos tiene que prevalecer la instrucción de Gendarmería. Porque nosotros estamos por frente al crimen organizado. Por sobre la decisión del juez en esos casos específicos. Pero es que mire cómo lo plantea, ¿ya? No, yo le estoy preguntando, no lo estoy planteando. Es que mire cómo se plantea el tema. No estoy atribuyéndole tampoco a usted, Mónica. Ya, lo había entendido mal. Ya. Mire, que tengo que avanzar al estado de excepción, porque si no, pues usted se va a tener que ir y va a ser mi culpa que pierda el vuelo. Estoy de acuerdo, pero déjeme explicar eso porque es bien interesante el punto que usted plantea. El juez es un representante de uno de los poderes del Estado, ¿no es cierto? ¿Para qué está el juez? Para mantener el Estado de Derecho. Pero frente a personas que están vulnerando ese Estado de Derecho, nosotros tenemos una institución que se llama Gendarmería de Chile, que tiene que ser capaz de tomar las medidas suficientes para que ciertas personas que son un peligro para la democracia, un peligro para la seguridad, un peligro para la salud, un peligro para muchas otras cosas más, porque digámoslo, el narcotráfico es un peligro para no solo para la seguridad, sino también para la salud pública y también para el desarrollo de las personas de manera integral. Esa persona de Gendarmería tiene que tener en algún minuto prevalencia sobre otros poderes del Estado en estos casos puntuales. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Porque si no, tú en cualquier minuto vas a decir, mira, pongámonos un ejemplo súper simple. ¿Qué hubiera hecho España si es que en el caso de los terroristas de ETA hubieran estado constantemente algunos jueces diciendo tú no puedes mover a estos presos con reivindicaciones territoriales del País Vasco a cárceles de otras regiones del país? Por eso entiendo su punto en el sentido que usted cree que en esos casos tiene que estar la decisión de Gendarmería por sobre el criterio del juez. Exacto. Eso le van a contestar de inmediato que eso vulnera el Estado de Derecho porque los jueces tienen que tener libertad para fallar a favor o en contra. No, pero es que nosotros tenemos una democracia donde nosotros vamos a elecciones. Y si el poder popular representado a través de las ambas cámaras del Congreso Nacional, ¿ya?, más el poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que también va a elecciones, decide que es momento de subir de rango constitucional una atribución de una institución de un Estado, porque pongámoslo con ese nombre. Entendí el punto. Gendarmería no es su un punto. grupo de amigos que se juntó y se puso un uniforme. Sí, entendí el punto. Vamos al estado de excepción constitucional, un quinto que se pretende crear. ¿Le parece razonable que durante 120 días, luego 120 días más, el presidente, de por sí y ante sí, es decir, sin control del Congreso, pueda declararlo restringiendo libertad individual, libertad de movimiento, de asociación, confiscar bienes, revisar comunicaciones, con facultades que son propias del estado de sitio, del estado de asamblea, estados que para decretarse desde el inicio requieren del control del Congreso? ¿Usted está de acuerdo con aquello? A ver, partamos por lo primero. Este nuevo estado de excepción plantea desde un poco más atrás del nombre una hipótesis distinta, que es una hipótesis de seguridad pública, ¿ya?
Hoy día llevamos 1.500 días, más de 1.500 días de corrido en estado de excepción de la Araucanía y al parecer hay consenso de que ahí había terrorismo. La pregunta es, ¿tenemos consenso que hoy día hay verdaderos estados paralelos en ciertos barrios de algunas ciudades? Yo creo que la respuesta es sí. Por lo tanto, tú tienes que adecuar las herramientas. Podemos discutir en el detalle, y aquí yo quiero hacer una precisión. Para mi interpretación, por lo menos, son 120 días y para la prórroga se requiere la aprobación del Congreso. Uno puede discutir, y yo estoy abierto a discutir si es que algunos consideran excesivo o no esto, pero vamos al punto atrás de esto. Un nuevo estado de excepción con una hipótesis de seguridad pública donde, ojo, esto también supone que tú estás en medio de ciertos procedimientos judiciales, porque tú no vas a dictaminar un polígono, por ejemplo, una población donde el crimen organizado la tiene tomada hace 10, 12 años, tú no llegas y dices, no, la tiene tomada porque aquí alguien me sopló. No, la justificación de esto es porque tú tienes información, porque probablemente el Poder Judicial está investigando, la Fiscalía, por lo tanto, tú puedes perfectamente ya estar con medidas intrusivas. Lo que tú permites es entregar más herramientas, restringir ciertas libertades, como se hace también en el estado de excepción de la Araucanía o en los estados de la macrozona norte. Es que incluye, sí, es que no es solo como en el estado de excepción de emergencia, que es el que se aplica, por ejemplo, en la Araucanía. Medidas. Entonces quiero ir a un punto de eso. De hecho, se plantea que se pueden revisar cualquier tipo de comunicaciones sin orden de un juez. Lo decide el presidente y el encargado del lugar. Entonces, ¿qué nos garantiza? Porque hoy día hay un gobierno, mañana puede ser otro. ¿Qué nos garantiza que durante esos 240 días, usted dice 120, lo que nos decía el ministro Raúl eran 240, pero sean 120, sean 240? ¿Qué nos garantiza que se va a hacer buen uso si no hay durante todo ese plazo ni control del Congreso ni una orden judicial para revisar comunicaciones? A ver, partamos por algo. Si tú designas uno de esos estados de excepción, es porque primero no hay control del Congreso, no hay control de nada, porque ese es un lugar donde reina un estado paralelo. ¿Ya? Nadie está proponiendo... No es necesario eso, diputado. No, dice, la fundamentación dice que haya un problema grave de seguridad pública, incluso eventual, ni siquiera declarado, sino que eventual. Permítame seguir, porque acá nadie está proponiendo un estado de excepción, ya, para decir, mira, vamos a poner un estado de excepción en un barrio que es absolutamente tranquilo. Eso sería absolutamente ilógico, ¿ya? Y yo creo que planteemos todas nuestras dudas, todos los debates son bienvenidos, pero planteémoslos siempre desde la buena fe, acá, ¿ya? En esto, en la misma hipótesis de seguridad pública, te supone que tú tienes algún grado de investigación judicial en esto. No, y no, si es que la hipótesis algunos... la hipótesis no lo incluye. La descripción que han hecho en la reforma no lo incluye. Eso es la descripción del proyecto, pero cuando tú designas un estado de excepción, un estado de excepción constitucional, donde vas a restringir libertades en un polígono determinado, que puede ser un barrio X, ¿ya? No es porque ese barrio es una taza de leche. ¿ya? Me imagino. Es porque ese barrio tiene un verdadero... Pero es que a eso voy con que... Pero usted no cree que esto en manos de la... Mónica, le voy a conceder un punto. ¿Qué? Le voy a conceder un punto. A ver. ¿ya? Si quieren discutir que acá se requiere quizás tener a un juez al lado para las interceptaciones, bienvenido sea, discutámoslo, pero discutámoslo de la buena fe, porque aquí nadie quiere ir a plantear un estado de excepción en un barrio donde no pasa nada. No, tú planteas un estado de excepción por seguridad pública, porque tú tienes un barrio donde funciona un verdadero estado paralelo. Pero fíjese que incluso esto dice ante amenazas inminentes, ni siquiera ya declaradas. En la descripción, capaz que lo van a tener que cambiar, dice incluso peligro inminente. No es que necesariamente ya está la situación, sino que... Pero avancemos respecto a esta facultad. Usted dice que no le preocupa, yo le pregunto, no sé, ¿usted estaría tranquilo? No, usted ha tenido fuertes calificativos en su momento para el Partido Comunista. Una presidenta o presidente comunista que tuviera estas facultades de declarar un estado de excepción. Pero eso puede pasar. Y le pregunto si usted, le estoy preguntando a usted, porque si le pregunto a alguien del Partido Comunista no estaría preocupado probablemente, pero le pregunto, o capaz que sí, pero usted estaría tranquilo con que estas facultades de revisar las comunicaciones las tuviera y las decretara un presidente del Partido Comunista? Es que bajo una hipótesis de un estado de excepción,
donde tú ya tienes procedimientos judiciales, porque no, lógicamente no necesariamente tengo que tener, no lo dice así, no dice que tenga que tener procedimientos judiciales en curso. Y lo decreta el presidente sin control del Congreso. Me cuesta creer que el Partido Comunista va a estar persiguiendo eso, si lo último que querían hacer era derogar la ley Naín Retamal. Bueno, alguien que no sea el Partido Comunista, pero un gobierno populista. Llega un gobierno populista que usted cree que está pero en las antípodas de la democracia y decreta ese presidente o presidenta un estado de excepción. De estas características. Bueno, buena pregunta. ¿Estaría tranquilo? Buena pregunta, porque usted podría decir lo mismo con el Estado, con cualquiera de los estados de excepción. No, pero es que este es por mucho más tiempo, sin control del Congreso y con facultades mucho más graves. A ver, hablemos claro. Primero, es un proyecto. Segundo, tratemos de evitar que lleguen presidentes populistas de ese corte con soluciones fáciles. No, pues hay Entonces, que pensar... entreguemos más herramientas para poder combatir el crimen organizado, hay que pensar que es el principal flagelo. Que las facultades que se dan las puede tener cualquier presidente o presidenta. Antes que se tenga aquí, le quiero preguntar otra cosa. Otra de las facultades que se entrega en este estado de excepción que se pretende crear es que se pueda suspender o restringir la libertad personal. Ya no solo la del movimiento, la libertad personal. En el estado de sitio eso quiere decir, y está súper claro, lo hemos conversado con varios constitucionalistas y tenemos la experiencia de la dictadura, restringir la libertad personal es que te puedan detener. Un tema no menor, perdón. Y cuando se dice suspender, conversábamos hoy día con la constitucionalista, presidenta de la Comisión de Expertos en el pasado, Verónica Undurraga, y decía, bueno, suspender la libertad personal puede implicar eventualmente relegaciones, exilio. Entonces, yo no sé si usted comparte esa interpretación. Respecto a restringir está claro, porque lo vemos en el estado de sitio. Suspender, nunca hemos tenido la experiencia, porque es propio del estado de asamblea y no hemos estado afortunadamente en guerra, ¿no? Entonces, no sabemos cómo se va a interpretar. Yo le pregunto, ¿a usted le parece bien que durante 120, 240 días se pueda detener sin una orden judicial? Yo lo primero que haría es decir, miren, antes de discutir esto en el abstracto, vamos a lo puntual. Yo le preguntaría a todas esas personas, ¿cuándo fue la última vez que yo o ellos o usted tuvo que esconderse debajo de la cama por una balacera dentro de su casa? A ninguno de los que estamos discutiendo eso nos ha pasado. Y seamos bien sinceros en este debate. Por lo tanto, hoy día hay personas que están verdaderamente con sus libertades secuestradas por el crimen organizado. Y acá lo que queremos es que esas personas puedan de verdad recuperar la libertad. Si tú me dices que hay una persona que está en un barrio que está absolutamente tomado por el narcotráfico y llega un constitucionalista a decirle, mire, ¿usted está de acuerdo con que le puedan suspender su libertad de tránsito? Capaz que le responda. Le diría, mira, yo me tengo que encerrar, me tengo que enrejar, porque aquí el vecino de allá tiene un punto de venta de droga, porque el que está en la otra esquina es el que ve qué autos deja pasar y qué autos no deja pasar, y yo no veo ningún constitucionalista escandalizado porque hay barrios tomados. Diputado, donde están vulnerando hago el punto, los derechos a las personas más humildes de este país. De que en las encuestas está claro, la gente sacrificaría cualquier libertad por seguridad. No me refiero a la encuesta. No, se lo digo, yo se lo estoy agregando. Y si le vamos a preguntar a la gente, probablemente diga eso. Pero evidentemente la responsabilidad de ustedes no es legislar lo mejor y no hacernos probablemente elegir a los ciudadanos entre libertad y seguridad, sino tener libertad y seguridad. Quisiera preguntarle entonces, para que alcancemos antes que se vaya otro tema más, si usted suscribe y no tiene problemas con que esto implique el estado de excepción constitucional que se propone, o si usted tiene otra interpretación de lo que aquello significaría, restringir o suspender la libertad personal. No, eso cabe en el campo de las interpretaciones y la verdad yo le podría decir con una cuota de humor y de realidad que como agrónomo no soy la persona indicada para que me pregunten de interpretaciones constitucionales. Pero va a tener que legislar sobre ese tema. No, si me toca y trato de estudiarlo y me asesoro y todo el cuento. Sí. Pero, a ver, quiero primero plantear una cosa. Dice, para que no nos hagan elegir libertad y seguridad. Partamos por lo básico. La libertad supone que usted tiene la seguridad de poder ejercer ese derecho. Por eso, queremos tener ambas. Si usted no cumple, pero es que cuando nosotros hemos perdido la seguridad, para que podamos recuperar la libertad, tenemos que recuperar la seguridad. Ese es el piso mínimo esa es la base sobre la cual se construyen todos los derechos fundamentales. Y a mí de verdad me encantaría ver a los constitucionalistas discutiendo cómo se le vulneran los derechos fundamentales más básicos a las personas que viven en barrios tomados por el narco.
Y eso hoy día no ocurre. Pareciera ser que cuando el debate se elitiza, ahí les surge un interés repentino. Y la verdad es que yo no quiero decir que ellos puedan estar o bien o mal. Yo quiero decir que acá tenemos que tomar acciones para recuperar eso. Claro, y si eso lo que es de estamos sentido conversando común. es cuáles, Podemos, hasta dónde, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Perfecto, podemos discutirla y bienvenido sea la discusión que se tiene que dar en el Congreso. Oye, diputado, ¿cómo se y tiene gracias que ir? a Dios tenemos los quórums. ¿Usted cree que tienen los votos garantizados? Porque hasta ahora, por ejemplo... No. Dije, gracias a Dios tenemos los quórums para reformar la Constitución, donde exigen que tú tengas que tener un respaldo más amplio. Claro. Y efectivamente ya no tienen el voto de Matías Walker ni el de, por ejemplo, el senador Cruzcoque para este estado de excepción, tal como está planteado. Otra cosa si lo modifican. Pero esa es parte del Congreso, si esa es la labor fundamental, si no, ¿para qué está? Lógico. Evidente, pero yo le digo, si tienen que contar los votos, hay dos que ya no tienen. Le querría preguntar otras cosas más, pero como sé que hay un problema de tiempo, quisiera preguntarle cuál es su postura respecto a lo siguiente. Desde su partido... Esto es como aquí se debate, la tarjeta, la verde, la roja. Está bueno que nos haga propaganda Aquí se debate, en el cual ha estado afortunadamente además. Pero no, le pregunto respecto de los indultos. Dos tipos de indultos, uno que podría ser para condenados en el contexto del estallido y otro que tiene que ver con indultos humanitarios, se ha dicho, para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, los presos de Punta Peuco. Viene el 11 de septiembre y el senador Urrutia, su partido, ha dicho que sería una muy buena señal que se concedieran en esa fecha o a raíz de eso o con motivo de eso estos indultos. Vanessa Kaiser, que no es de su partido, es del Nacional Libertario, ha dicho que le ha faltado coraje, eso fue al presidente, para cumplir con una promesa de campaña respecto, se refiere, de los del estallido. ¿Qué dice usted? ¿Septiembre es una buena fecha para tomar esa decisión? ¿O todo lo contrario? Las cuecas también. Las cuecas también. No, mire, yo creo que efectivamente hay personas que, dado el contexto y dado una legislación que está hecha para tiempos normales, digamos, y sufrimos tiempos absolutamente irracionales durante el estallido, están condenados con una normativa que los jueces tienen que aplicar y que muchas veces no se condice con la realidad que tuvieron que vivir esas personas. Dicho eso, los indultos tienen todo un procedimiento que es bastante complejo. Me tocó verlo en la acusación constitucional de Marcela Ríos, que ahí aprovecho para pasar el dato, nosotros la votamos en contra porque consideramos que en ese caso no era responsabilidad de la exministra Ríos, pero es una facultad exclusiva y privativa del presidente de la República. Distinto si usted me pregunta por el proyecto que ingresó el Nacional Libertario, cuando nos toque tramitarlo, bienvenido sea y vamos a tratar de que ese proyecto pueda avanzar en la medida de lo posible, ¿no es cierto? De nuevo, estamos sujetos siempre a las mayorías, pero creo que referirme a los indultos no viene al caso porque es una facultad exclusiva y privativa del presidente de la República, por más que considere textualmente que hay personas donde el marco jurídico que se les aplicó no alcanzaba para recoger toda la realidad que ellos tuvieron que enfrentar en ese minuto. Diputado, me encantaría hacerle más preguntas, pero si no va a perder el avión, así que le agradezco que nos haya acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica, que esté muy bien. Que tenga muy buenas noches. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. El precio de los combustibles va a tener un nuevo aumento a partir de mañana. El diésel va a ser el más afectado con un alza de 97 pesos por litro. ¿Cuáles son las causas y las diversas repercusiones para los consumidores? Lucía Figari nos cuenta. Un nuevo aumento en el precio de los combustibles se suma a las alzas registradas durante este año. Según informó ENAP, a partir de este jueves, el litro de gasolina de 93 y 97 octanos subirá 34,8 pesos. Pero será el diésel el que sufrirá el mayor incremento. Este combustible subirá 97 pesos, una alza crítica en la inflación, debido a su importancia en el transporte de mercancías y pasajeros. El escenario internacional no es un escenario donde uno vea con claridad de que los precios vayan a volver a ser previos al conflicto del Medio Oriente. Eso no se está viendo. Pasamos a picos por sobre los $100, ahora estamos en algo cercano a los $92. El contexto geopolítico internacional continúa siendo el principal factor detrás del aumento en los precios de las gasolinas. Este escenario ha provocado que el valor del crudo se mantenga en constante variación,
con precios que incluso superaron los $110 por barril en el momento más álgido del conflicto en Medio Oriente. La situación sigue presionando el mercado energético y manteniendo abierta la incertidumbre respecto al estrecho de Hormuz, posicionando el precio del Brent en su punto más alto del mes. Acá es importante entender que la bencina es la materia prima. Tú con bencina no tienes energía, necesitas hacer un proceso de refinamiento. Claro. Y acá es donde está el problema. Y nuestras perspectivas siguen siendo que el daño va más por el lado de la infraestructura, más que en el flujo per se. Con todo, esta alza semanal resulta bastante menor a la registrada en marzo de este año, en el llamado bencinazo, cuando las bencinas de 93 octanos subió 370 pesos y el diésel 580. Pero los efectos se van acumulando con el paso de los meses, entre subidas y bajadas del petróleo. Así, las repercusiones de las bencinas en la inflación en las próximas semanas se notará en particular por el diésel. Su impacto en los precios de distintos productos y servicios resulta crítico por el peso que tienen las estructuras de costo de distintas industrias. Transportar el pan a un almacén, las frutas y verduras al supermercado o llevar el hormigón a una obra será cada vez más costoso. Durante el mes de agosto, las bencinas tendrían una incidencia al alza en el IPC a nivel agregado. Estamos hablando de que actualmente estamos proyectando una inflación en torno al 0,3% mensual para el mes de agosto, y cerca de un tercio de esta variación podría atribuirse exclusivamente al aumento de precios que se va a registrar tanto en las gasolinas como en el diésel. Durante el mes de julio vimos que el combustible aportó negativamente al IPC, reduciendo en casi 0,40 puntos porcentuales el indicador. Sin embargo, para este mes de agosto, dado que hemos tenido alza provocado principalmente por alza en el precio de los combustibles a nivel internacional y también por el alza en el tipo de cambio, vamos a ver un efecto contrario, un efecto positivo, donde debiera empujarse entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales el IPC del mes de agosto. Las alzas no se detendrán ahí. Por el contrario, para el próximo anuncio de septiembre ya se proyecta un nuevo aumento. A 4 meses del cambio de mando en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, una reestructuración interna dejó un cambio que no pasó desapercibido. Tras 10 años en el cargo, Jimena Chong va a dejar la jefatura de la unidad de alta complejidad. Las razones y reacciones a su salida las vemos en el informe de Juan Cristóbal Cható. A pocas semanas desde que la Corte de Apelaciones confirmara la absolución de Claudio Crespo, hubo movimientos dentro de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. El que más llamó la atención, la salida de Jimena Chong de la unidad de alta complejidad tras 10 años a cargo de este equipo especializado. En su mandato, la persecutora encabezó investigaciones importantes, logrando condenas de alta repercusión, como las del caso Corpesca, donde se dictó la primera condena por financiamiento irregular de la política contra la exdiputada Marta Isasi y el ex senador Jaime Orpiz. Jimena Chong es una gran fiscal de amplia trayectoria, muy conocida a nivel interno, como una persona absolutamente acuciosa y preocupada de su trabajo, que más allá de caricaturas que hayan hecho de ella, es una fiscal de la que estoy absolutamente seguro que no se mueve ni por intereses políticos ni ideológicos. Si esto llegara a ser algún tipo de sanción o algún tipo de desmerecimiento hacia ella, la verdad es que yo lo lamentaría profundamente. Entiendo que las razones que se dan son más bien de reorganización, porque ha asumido hace relativamente poco tiempo una nueva jefatura. Sin embargo, se volvió un blanco de críticas, sobre todo desde el actual oficialismo, cuando asumió diferentes causas relacionadas al estallido social, y los resultados tampoco le jugaron muy a favor. Logró la condena del mayor Tomás Rodríguez por agredir a la actriz María Paz Granllán, pero hubo absoluciones en el llamado caso Pío Nono y la causa contra el ex oficial de Carabineros Claudio Crespo por provocar la ceguera permanente del actual diputado Gustavo Gatica. Incluso la contraparte de Chong en este último caso reconoce su buen trabajo como fiscal, pero apuntó a que no debió haber tomado esos casos. Yo creo que en algún momento, y eso también lo he dicho, debió haber rechazado la recepción de este tipo de causas que son, en definitiva, causas que tienen repercusión en el orden político. Era conocido que la fiscal, evidentemente, tenía una posición política opuesta a las personas que
estaban siendo investigadas por estos delitos. Si yo hubiera estado en su lugar, digamos, yo me habría inhabilitado. Hasta ahora se comenta que la decisión de cambiarla de cargo respondería a una reestructuración tras la llegada de Francisco Jacir como fiscal regional en abril pasado. Sin embargo, sigue abierta la interrogante sobre si afectaron en esa decisión las críticas políticas o un supuesto bajo rendimiento en las causas vinculadas al estallido. De las 3 más destacadas, solo una terminó en condena. Lo cierto es que desde el Partido Republicano, el cual erigió al absuelto cabo Sebastián Zamora como diputado, valoraron la decisión, mientras que la oposición exigió explicaciones. La remoción de la fiscal Chon de la unidad de alta complejidad demuestra que no tenía las capacidades para el cargo. Ayer se hizo justicia con el cabo Zamora y tantos otros carabineros que sufrieron de manera arbitraria un juicio absolutamente politizado. Claramente la Fiscalía tiene que dar una explicación muy razonable para sacar una fiscal tan meritoria desde el punto de vista de la persecución del crimen y los delitos más graves. Estamos hablando de una fiscal que estaba persiguiendo delitos asociados al estallido social, es decir, de abuso de poder, de violación a los derechos humanos. Es inexplicable que ella salga de esa responsabilidad y la Fiscalía tiene que dar una razón muy fundada que justifique esa decisión tan inconveniente. Si bien la decisión ya se conoció públicamente, el cambio regirá formalmente a partir del próximo 14 de septiembre. A partir de abril del próximo año, los afiliados ya no vamos a elegir el multifondo de pensiones donde queremos aportar. En cambio, vamos a ser asignados automáticamente a un fondo según nuestra edad. ¿Qué implicancias tendrá este nuevo régimen para las personas? Pilar Gutiérrez reportó, analizó el tema y nos cuenta en su nota. ¿En qué multifondo me conviene estar? Es una pregunta que por 2 décadas muchos se han hecho a la hora de elegir dónde poner su cotización previsional para ahorrar con miras a construir su futura pensión. Pero ese interrogante ya no tendrá cabida desde abril del próximo año. Esa es la fecha en la que empezarán a operar los nuevos fondos generacionales. Se trata de uno de los cambios que introduce la reforma de pensiones aprobada en 2025 y uno de los más importantes para el funcionamiento del sistema. En los multifondos las personas se van cambiando libremente y eso ha provocado muchos problemas porque las personas piensan en el corto plazo y eso ha sido nocivo. En cambio, los fondos generacionales no van a tener esa posibilidad de cambio, sino que van a ir, a medida que la persona va cumpliendo años y va llegando a la edad de jubilación, van a ir cambiando sus inversiones en forma automática. Es uno de los cambios más desafiantes que trae la reforma y que busca pasar a una mirada de largo plazo para el ahorrar previsional. Y es que con el sistema actual, muchos afiliados optaban por cambiarse de multifondo en busca de mejores rentabilidades a corto plazo, lo que, según cifras de la Superintendencia de Pensiones, en el 80% de los casos terminó perjudicando a los afiliados. Ser consistente el ganarle al mercado es imposible. Y por lo tanto, cuando las personas constantemente se estaban cambiando de fondo, constantemente terminaban ganando menos que si no se hubieran cambiado de fondos. Y por lo tanto, en vez de que la pensión al final del periodo subiera, la pensión bajaba. En ese sentido, el diseño de fondos generacionales ha sido implementado en países como México, Reino Unido y Australia y ha demostrado una mejora en la suficiencia de las pensiones al implementar estrategias de inversión que se ajustan al ciclo de vida de los afiliados. La persona es asignada a ese fondo y ese fondo te va a acompañar durante la vida. Es el fondo el que se va a ir ajustando en su perfil de riesgo-retorno. Van a haber además 10 fondos generacionales, a diferencia de hoy que tenemos 5. Cada punto de rentabilidad adicional que una persona tenga en su vida laboral significa como un 20% más de pensión. Y los fondos generacionales debieran tener más rentabilidad que los multifondos por las características que les señalo. Van a ser más apropiadas para la persona y van a tener activos más ilíquidos. Por lo tanto, ese enfoque nos debería llevar a un aumento de las pensiones cuando las personas van a llegar a jubilarse. Así que es un cambio muy positivo para las personas, para el sistema de pensiones. Así, cada fondo generacional va a tener una cartera de referencia que varía el nivel de riesgo de las inversiones de acuerdo al plazo que le queda a la persona para jubilarse. Se va a priorizar una exposición a instrumentos más volátiles, como acciones a menor edad, pasando a activos más seguros, como bonos, a medida que se acerca la edad de pensión. ¿Cómo se van a componer estas carteras? Tienen básicamente 2 grandes categorías de fondos, son los llamados fondos de crecimiento y los fondos defensivos. Aquellos fondos que tienen más tiempo
para resistir las fluctuaciones del mercado son aquellos que tienen más fondos de crecimiento y por lo tanto van a tener más riesgo. Son para las personas que van a estar recién entrando a trabajar. En función de eso va a ir bajando la proporción de esos activos de riesgo y van a ser más activos defensivos para poder cuidar y proteger esos ahorros para el momento en que se tengan que pensionar. El sistema es bastante similar a lo que existía actualmente en términos de que existen límites mínimos y máximos para cada uno de estos fondos. Y en cada uno tú tienes un monto máximo y mínimo para cada una de las categorías de activos. Estas carteras de referencia además van a exigir que las AFP cumplan con un mínimo de resultados. Si eso no ocurre, los administradores van a tener que abonar parte de las comisiones que hayan cobrado con un máximo del 15% del total cobrado. Por el contrario, si superan ese umbral de referencia, van a ser premiados. Desde las AFP, eso sí, levantan algunas alertas sobre el nuevo régimen. No vemos ni que sea ni mejor ni peor, sino que es un cambio profundo. Lo que pasa ahora con esto es que hay un cambio completo en las estrategias de inversión. Lo que hay que evitar aquí es que ese cambio sea excesivamente conservador en algunos grupos de la población. Creemos que hay una trayectoria un poco conservadora para la gente mayor de 50 años. Cerca de 2 millones de personas, de 3 millones y medio, que ha decidido estar en fondos más riesgosos que los que les correspondería. ¿Ya? Y eso es un tema que el régimen de inversión debiese considerar. El próximo 1 de septiembre se conocerán las carteras de inversión de referencia para los fondos generacionales, que determinarán el tipo de activos en que podrán invertir las administradoras para cada grupo. Y será el 1 de abril de 2027 cuando empezará a regir este nuevo sistema, entregando mayor flexibilidad durante los primeros 2 años. Es el proyecto que busca descongestionar el muy conocido nudo de Quilicura y conectar de manera más expedita esa comuna con Renca. Se trata del túnel Los Ruiz, obra que ya alcanza el 20% de avance y que se espera pueda estar en operaciones el año 2029. Todo esto lo conocemos en el informe de Sebastián Riz. Estas imágenes que está viendo en pantalla corresponden a la maqueta 3D del proyecto liderado por Vías Chile en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción del túnel Los Ruiz. La iniciativa busca descongestionar el tránsito vehicular en el histórico nudo de Quilicura y conectar este sector con la comuna de Renca de manera más expedita. Este es un proyecto que obtuvo su RCA en el año 2020, inició las obras en el anterior gobierno, ¿cierto? Y ahora esperamos que se trabaje intensamente en el actual gobierno y que a fines del año 2028, mediados del año 2029, estas obras ya estén disponibles. Son 450 millones de dólares que tiene asociado este proyecto de inversión que avanza mediante el sistema de concesiones, genera también una cantidad de empleos muy significativa. Son más de 1.100 trabajadores que simultáneamente hacen de esta obra una realidad. Con una inversión cercana a los 450 millones de dólares, el proyecto busca reducir en cerca de 20 minutos los tiempos de viaje de los automovilistas. Para ello, contempla la construcción de 2 túneles unidireccionales de 1,4 kilómetros de extensión cada uno, además de una conexión directa con las autopistas General Velázquez y Vespucio Norte. Desde el punto de vista vial, esta obra viene a resolver ciertos problemas de congestión que se ubican en el sector del nudo Quilicura, que debe ser probablemente el sector más congestionado de la ciudad en las horas peak. Deberíamos reducir del orden del 25% del tráfico por el nudo Quilicura, liberando esa zona y reduciendo los tiempos de desplazamiento del orden de 20 minutos. El nudo de Quilicura ha sido históricamente uno de los principales puntos de congestión del sector norte de la capital. Un trayecto que normalmente podría tomar entre 10 y 20 minutos puede extenderse en horario punta hasta casi 1 hora. Por eso, los automovilistas han valorado el avance de las obras que actualmente alcanzan un 20% de ejecución. Depende del horario, pero en Quilicura siempre hay tacos, a cualquier hora. Fantástico, porque Quilicura es el peor tráfico que existe en todo Santiago. ¿Cuánto se demora más o menos en ese cruce? Muchas, hay veces cuando está malo, 35 minutos, algo que debería durar 7. En las tardes, cuando nosotros nos vamos por autopista central, el taco es eterno. Nosotros nos vamos de acá a San Joaquín y generalmente 1 hora 10 de aquí hasta allá. La hora punta puede estar media hora, 40 minutos, en la mañana sobre todo puede estar 1 hora. Lo que hace es facilitar la circulación y además vaciar o evacuar estos tacos que se producen en determinados momentos de manera específica por bloqueo producto de la detención de los vehículos. Por lo tanto, genera no solo una facilitación en la circulación, en los movimientos de los vehículos, sino también desaloja a aquellos autos que quedan metidos en el taco.
Pero el proyecto no contempla únicamente la construcción de los túneles que conectarán Quilicura con Renca. También considera la incorporación de áreas verdes, 3 nuevos parques comunitarios con canchas deportivas y sectores de picnic, además de una ciclovía de 3 kilómetros de extensión. Hemos podido avanzar en el desarrollo de un proyecto que, por cierto, lo más visible es donde estamos hoy día, que es el sector del túnel, pero que va a tener también buenas noticias para nuestra comuna en términos de incorporar nuevos espacios públicos, el Parque Apóstol Santiago y una serie de otras obras asociadas al desarrollo de este proyecto que van a ser muy importantes también para la visión de desarrollo de nuestro municipio. Nosotros somos una comuna que está rodeada por autopistas y por lo tanto nuestra conexión con el resto de la ciudad, a pesar de que limitamos con Santiago Centro, era compleja, ¿no? Es compleja. Proyecto que se estima esté terminado a finales del año 2028 o mediados del 2029, solucionando así un histórico problema de congestión en el ya emblemático nudo de Quilicura. Comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Gaza porque el ejército de Israel confirmó que abrió fuego al auto en el que viajaba esta niña de 5 años, Hind Rajab, que viajaba en vehículo por Gaza junto a su familia. Este caso se hizo mundialmente conocido, ocurrió en enero de 2024 y después de que el auto en el que viajaba fuera atacado, ella quedó atrapada junto a los cuerpos de sus familiares. Llamó a la Media Luna Roja Palestina y estos audios fueron difundidos. Estuvo atrapada por horas e incluso la Media Luna Roja envió una ambulancia a rescatarla, la que también fue atacada y 2 paramédicos murieron. Este caso ahora por primera vez el ejército de Israel reconoce que abrió fuego a este auto, había negado atacar a este vehículo, de hecho había dicho que sus tropas no estaban presentes en el lugar. Hoy confirma entonces y también confirma que abrió una investigación criminal a cargo de la policía militar. A pesar del reconocimiento entonces de este ataque, de todas maneras organizaciones de derechos humanos cuestionan estas investigaciones y aseguran que casi nunca llegan a puerto. La familia de Hind Rajab habló y la abuela también dijo que desconfían del sistema judicial israelí. Escuchemos. Nosotros como familia de Hind Rajab no confiamos en el sistema judicial del Estado de Israel. Esperamos que la justicia provenga del mundo entero. Apelamos al sistema de justicia internacional en su conjunto. Hind era una niña inocente, fue desplazada y fue atacada mientras estaba en el auto. Todos vieron cómo Hind suplicaba ser rescatada y todos saben que era una niña inocente. Ella solo tenía la esperanza y pedía que alguien la rescatara. Nadie salvó a Hind ni respondió su llamado. Hind fue el blanco de los soldados israelíes en un asesinato deliberado y un ataque intencional a la vista de todo el mundo. Seguimos ahora en Colombia porque aumentó a 314 el número de muertos a raíz de este terremoto 7.7. También la cifra de desaparecidos llegó a 262 personas, esto según el balance que entregó el mismo presidente Abelardo de la Espriella. Además, su gobierno confirmó que va a revisar y reducirá gastos de programas de la administración anterior de Gustavo Petro que no consideren prioritarios. Esto para redirigir estos fondos entonces a la reconstrucción de las zonas más afectadas a raíz de este movimiento telúrico. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de Colombia. Lamentablemente, 314 compatriotas han perdido la vida. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados. Sigue la carrera por la Secretaría General de las Naciones Unidas, en la que participa como candidata la expresidenta Michelle Bachelet. Pero hoy se sumó una nueva candidata, la ecuatoriana Ivonne Baqui, que ustedes ven en pantalla. Ella es diplomática y exministra de Ecuador, que inscribió hoy formalmente su candidatura, respaldada por el Reino de Tonga, que es un país de Oceanía en la Polinesia. Esto hace entonces que sean 8 los candidatos que aspiran a suceder a Antonio Guterres como secretario general de la ONU cuando termine su mandato en este año 2026. Ivonne Baqui es de ascendencia libanesa y ha sido embajadora de Ecuador en Estados Unidos
y en Qatar. De hecho, esta semana se debería realizar una nueva ronda de votaciones informales en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto de los candidatos entonces que apuestan por este cargo. En la primera votación informal, la expresidenta Michelle Bachelet quedó en el cuarto lugar de las preferencias. Y de hecho, hoy también la expresidenta publicó en sus redes sociales un nuevo mensaje respecto de su candidatura a la Secretaría General. Dijo que cada país tiene una voz que debe ser escuchada y respetada, y es por eso que apunta a, si es que es escogida secretaria general, que no existan diferencias entre los países que son integrantes de las Naciones Unidas. Pasemos a revisar parte de lo que dijo Michelle Bachelet en este nuevo mensaje. El secretario o secretaria general debe ser capaz de construir puentes, facilitar el diálogo y generar espacios de entendimiento, incluso y especialmente cuando existen profundas diferencias. Pero debe hacerlo con independencia, sin dobles estándares y con la misma firmeza frente a todos. En un mundo marcado por conflictos, tensiones y una creciente desconfianza en las instituciones multilaterales, recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia. Significa defender el derecho internacional, promover la paz, proteger los derechos humanos y hacer valer los principios de la Carta, sin importar quién esté involucrado. El sábado pasado se cumplieron 5 años de que el régimen de los talibanes volvió a gobernar en Afganistán. Hoy pudimos conversar con la periodista que ustedes ven en pantalla, Hadiya Amin. Ella tiene 33 años, era lectora de noticias en Kabul, cuando en agosto de 2021, debido entonces a que los talibanes toman el poder, debe escapar del país. Lo hizo con ayuda de una periodista chilena desde España. Actualmente ella está refugiada en este país. Ella es divorciada, madre de 3 hijos, pero desde que salió de Afganistán no los ha podido ver. Hablamos con ella y la entrevista la podrán ver en Conexión Global Prime a las 10 de la noche, donde analizaremos cómo ha cambiado la vida de las mujeres a raíz entonces de este régimen talibán que ya lleva 5 años en el poder. Le preguntamos qué pensaba del futuro de las afganas, principalmente de las niñas que nacieron después de 2021 y que lo único que conocen es cómo actualmente viven o sobreviven las mujeres en su país. Esto fue lo que nos contestó. Por ejemplo, cuando ven que su hermano está estudiando, pero ella no, y ella va a pensar que es algo normal, porque yo tengo que quedarme en casa. Eso digo de mi experiencia personal, porque cuando yo era niña, pues yo estudiaba en clases clandestinas y veía a mi hermano estudiando en colegio. Yo pensaba que es algo normal. Llevaba burka para jugar con mis amigas, pensaba que llevar burka es algo normal y es nuestra cultura. Pero a partir de 2001 ya hemos visto otro mundo, que ya hemos estudiado, ya hemos trabajado mucho, entonces para nosotras es imposible aceptarlo, pero me duele ver que estas niñas van a crecer bajo una dictadura, que van a pensar que todo es normal y van a pensar que es nuestra cultura, se van a crecer adaptándose a la situación. Termina CNN Prime, pero por supuesto es día miércoles, así es que los dejamos invitadísimos con Alicia Contreras y todo el equipo internacional a Conexión Global Prime. Luego, Última Mirada con Fernando Paulsen. Miércoles 19 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.